Se abre la sesión. El acta de la sesión constitutiva queda a disposición de los señores diputados y nuestro secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un documento de Amnistía Internacional denominado Chile, política deliberada para dañar a manifestantes, apunta a responsabilidad de mando, remitido por correo electrónico por Amnistía Internacional. Esto responde a la imposibilidad que ellos tenían, la señora Piquer, de venir hoy día, nos envió este documento. Asimismo, una comunicación del asistente de la Dirección Ejecutiva de Amnistía Internacional, señora Cecilia Cruz, mediante la cual excusa al asistente de sesión de la Comisión de la Directora Ejecutiva, ya que se encuentra fuera del país. La misma situación, fuera de la cuenta, señora Presidenta, nos afecta respecto de Human Rights Watch, por cuanto don José Miguel Vivanco se encuentra, o se encontraría, entiendo yo, en la ciudad de Washington, pero por algunas gestiones por usted realizadas es posible que podamos contar con algún apoyo de él. Muy bien. Esa es la cuenta, señora Presidenta. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. En relación a la cuenta, ¿no? En puntos varios. En relación a la cuenta, diputado Castro. ¿Puntos varios? Muy bien. Puntos varios, diputado Castro. Gracias, Presidenta. Saludar al invitado, a los diputados y decirle, en cuanto a la lista de invitados, nosotros la vamos a hacer llegar hoy día en la tarde. Estamos tratando de conseguir la mayor cantidad de números telefónicos también, solamente por eso tenemos los nombres, pero nos faltaría eso. Gracias. Ahí los abogados constitucionalistas, ¿no es cierto?, que lo necesitamos para la subsiguiente sesión. A ver si fuera posible, eso lo más rápido posible. ¿Ah? Ya, perfecto. Perfecto. ¿Ah? Para el jueves, sí. Muy bien. Primero yo quiero, efectivamente, estamos tratando de ubicar al señor Vivanco, nos están ayudando algunas personas, ¿no es cierto?, para aquello, y la posibilidad a lo mejor no esté presencial, sino hacerlo a través de videoconferencia. Y agradecer en forma especial, ¿no es cierto?, entendiendo la premura del tiempo, de ayer a hoy, el que pudieran hoy día asistir, ¿no es cierto?, agradecer la presencia del jefe regional de Valparaíso, don Fernando Martínez, que es representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lleve el saludo también a don Sergio Mico. Pero agradecer su presencia hoy, entendiendo, ¿no es cierto?, que tuvo la disposición frente a la premura del tiempo y a la invitación que se le hizo llegar a través de la Secretaría. Estamos en estudio, ¿no es cierto?, de una acusación constitucional contra el intendente de la región metropolitana, don Felipe Guevara, y queremos en su especialidad lo que ustedes han revisado, han chequeado, ¿no es cierto?, que usted nos pueda hacer una exposición de lo que usted ha visto durante estos meses en relación a la crisis, al estallido social que hemos tenido fundamentalmente en la región metropolitana. Le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Primero que nada, un saludo a los señores diputados también presentes y también, por supuesto, el saludo de parte del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, y del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Como ustedes bien saben, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha venido desde el año 2000, desde fines del 2009, comienzo del 2010, verificando la situación de los derechos humanos en Chile y de acuerdo a lo que es su mandato legal establecido en la ley 20.405, ha venido también publicando una serie de informes anuales y también junto con eso ha publicado informes que se denominan sobre función policial y orden público. Lo menciono específicamente porque entiendo que la acusación constitucional tiene una especial relación con la vigencia y respeto y posibilidades de ejercicio del derecho a reunión. Y en ese contexto, entonces, es que quiero señalar que lo que voy a plantear son estándares que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha venido señalando en sus diversos informes, tanto en los informes generales de derechos humanos, el informe anual, como en informes específicos sobre función policial y orden público. En primer lugar, de acuerdo a lo que es su ley constitutiva, que ya señalé, el Instituto Nacional de Derechos Humanos realiza su labor de acuerdo a fundamentalmente un marco jurídico que está regulado en parte importante por la legislación nacional y también en la medida en que ésta se adecúa con los tratados internacionales, también se concurre a
revisar qué es lo que plantean los tratados internacionales al respecto, que son en definitiva nuestro marco internacional de estándares a los cuales atiende principalmente el Instituto. En ese sentido, el Instituto ha planteado en varias oportunidades su opinión respecto a lo que es el derecho de reunión pacífica y ha señalado que este se encuentra reconocido tanto en la Constitución Política de la República de Chile como en tratados internacionales que han sido suscritos y ratificados por el Estado de Chile. Principalmente hay dos tratados internacionales que constituyen el marco jurídico general en esta materia. El primero es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el segundo es el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Son estos dos tratados absolutamente esenciales porque ambos coinciden en hacer un reconocimiento explícito del derecho de reunión. La Convención Americana de Derechos Humanos señala que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que se reconoce el derecho de reunión pacífica. No se trata, establecen estos dos tratados, de un derecho absoluto, se trata de un derecho que puede reconocer en algunos casos limitaciones determinadas. Y aquí vienen surgiendo algunos estándares que plantean desde ya los tratados y que han sido ratificados, por cierto, por los organismos de vigilancia de estos tratados. Por ejemplo, estos derechos, si no son absolutos, pueden admitir restricciones. Sin embargo, estas restricciones deben estar fijadas por ley. Ambos tratados coinciden en señalar lo mismo. Esto es muy importante en el caso de Chile porque lo que hoy día se podría considerar restricciones al derecho a reunión, la reglamentación que existe respecto a este derecho no está establecida por una ley discutida democráticamente, sino que está establecida por legislación del año 1982, que no tiene la característica de una ley discutida democráticamente y que a estas alturas se encuentra bastante obsoleta según lo que han señalado relatores internacionales sobre la materia, tanto de las Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí hay una primera parte que al Instituto le parece que es importante de señalar. En segundo lugar, se plantea a nivel de estándares que en caso de existir restricciones, estas deben ser restricciones de carácter necesario para una sociedad democrática y que pueden plantearse restricciones tanto en interés de la seguridad nacional como de la seguridad o del orden público o para proteger ya sea la salud o la moral pública o los derechos o las libertades de las demás personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que existe una suerte de relación instrumental entre derecho de reunión y libertad de expresión. La Corte ha señalado en su jurisprudencia que el derecho de reunión puede tener un carácter estático o con desplazamiento y ha señalado que una de las formas a través de las cuales se puede ejercer de manera relevante el derecho de reunión es precisamente a través de la posibilidad de reunirse con desplazamiento. Esto es lo que en Chile conocemos como una manifestación y por supuesto que lo que la Corte señala es que esto debe ejercerse de manera pacífica. Todo esto es absolutamente fundamental desde la perspectiva del Instituto porque más allá del reconocimiento de los derechos, de lo que se trata es en definitiva de cómo tienen los estados organizados su marco jurídico para que los derechos puedan efectivamente ejercerse. No se saca nada con tener reconocimientos de derechos, ya sea en tratados internacionales o en otros instrumentos internacionales, en la Constitución, en la legislación interna, si es que el Estado no provee un marco jurídico de carácter reglamentario y todas las condiciones que sean necesarias para que se pueda ejercer este derecho. De ahí también ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por supuesto lo cito porque para el Instituto es una cuestión absolutamente fundamental, que la forma en que se debe organizar el ejercicio de este derecho no puede ser restrictiva. Estamos hablando de un derecho fundamental, y este es un estándar que es tremendamente relevante porque el hecho de que no se pueda ejercer de manera restrictiva significa que deben proveerse todas estas seguridades de que yo estoy hablando anteriormente para que el derecho pueda ejercerse específicamente. Entonces dijimos, enumerando, la restricción debe estar prevista por ley, debe ser necesaria en una sociedad democrática, lo que significa requisito que significa, este es un requisito que ha sido interpretado por la Corte, que si es que hay una medida restrictiva, esta debe estar orientada a satisfacer una necesidad social de carácter imperioso.
Es decir, la restricción no debe estar organizada, diseñada política y jurídicamente en función de no permitir, sino que en función de permitir protegiendo los derechos de los demás. Esa es la idea. Entonces, y la restricción debe ser necesaria, además, en interés ya sea de la seguridad nacional, seguridad del orden público o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de las demás personas. Además, por supuesto, hay una serie de requisitos generales, estos son requisitos específicos que la Corte ha planteado en relación al derecho de reunión, pero hay requisitos generales que también constituyen estándares que están relacionados con el hecho de que de haber una restricción, esta debe cumplir con ciertos requisitos que son planteados respecto de cualquier restricción de los derechos reconocidos en la Convención, y es que esta restricción de derechos tenga un carácter legal, que persiga un fin legítimo, que sea idónea, que sea necesaria y que sea proporcional. Por lo tanto, ahí hay una serie de estándares dentro de que plantean el marco dentro del cual el instituto se separa, digámoslo así, para poder determinar cuál es su acción en relación a al ejercicio de este derecho. En el ámbito interno, el artículo 19, número 13 de la Constitución Política señala también que se asegura a todas las personas el derecho de reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Y esto es tremendamente importante porque esta remisión que se hace por parte de la Constitución a el ejercicio de este derecho y a la regulación a través del decreto supremo, que en este caso rige, que es el decreto supremo 1086 de 1982, que regula las reuniones públicas y establece reglas para reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público, ha sido calificado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una regulación que, yo lo adelantaba anteriormente, que es incompatible con los estándares interamericanos que mencionábamos anteriormente de protección de derechos humanos y de las mejores prácticas en esta materia. ¿Por qué? Ha dicho el relator de la Comisión Interamericana en particular, porque pareciera que se confunde en el texto de este decreto supremo la práctica de la exigencia de una notificación previa con un régimen de autorizaciones para manifestaciones públicas. Es muy distinto hacer una notificación de que se va a realizar una reunión determinada, ya sea de carácter estático, una concentración en un punto fijo, o móvil, una manifestación, una marcha, que es muy distinto notificar que pedir permiso para hacerla. Son dos cosas completamente distintas y por lo tanto ahí hay una regulación que se considera como incompatible. A su vez, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho de reunión pacífica y sobre el derecho de asociación vino a Chile. El relator realizó una visita hace algunos años atrás y emitió un informe sobre su misión a Chile y señaló que este marco regulatorio constituía un régimen de autorización de facto. Es decir, lo que no plantea la Constitución sí lo viene planteando este decreto supremo que, como todos sabemos, es una norma de jerarquía inferior y por lo tanto no puede estar por sobre lo que establece la propia Constitución. Y señala el relator que de esta manera, incluso dice el relator, cuando se requiere una notificación, es decir, el menor grado que yo estaba mencionando de comunicación, incluso en ese caso dice, convierte el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica en un privilegio. Por lo tanto, esta relatoría especial dice plantea que lo que los estados deben hacer es trabajar sobre el supuesto de que el derecho de reunión no constituye una amenaza al orden público y por lo tanto organizar sus instituciones, su marco regulatorio, las medidas administrativas en términos tales de que este se pueda ejercer como está planteado a lo menos a nivel constitucional y por supuesto siguiendo los estándares internacionales. En definitiva,
ambas relatorías han convenido en recomendar al Estado de Chile derogar el Decreto Supremo número 1086 del año 1982 y actualizar esta legislación. Esto me parece importante señalarlo porque genera este marco sobre el cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos trabaja. ¿Qué ha hecho el Instituto? El Instituto, tanto en sus informes anuales como en sus informes de función policial y orden público, ha recomendado lo mismo siguiendo estas orientaciones al Estado de Chile. Hace ya bastante tiempo que lo viene recomendando el Instituto, sin perjuicio de ello, el Decreto Supremo 1086 del año 1982 continúa vigente, pese a las críticas que ha tenido y que yo he mencionado. Me parece que esa es una primera cuestión que sería importante señalar. En segundo lugar, si le parece, Presidenta, podría también referirme a algunas de lo que han sido las observaciones del Instituto en esta materia. Bueno, sobre este marco jurídico, entonces, es que el Instituto se ha dado a la tarea de observar si el ejercicio del derecho a reunión ha sido facilitado, ha sido permitido, y cuando han existido restricciones, estas se han ejecutado de acuerdo a las limitaciones que se establecen por parte de los estándares internacionales. Las observaciones que ha realizado el Instituto han tenido dos caracteres. Primero, y hay que señalar esto, el Instituto, lo planteo porque no siempre se conoce, las facultades que le establece la ley 20.405 son las de participar en este tipo de manifestaciones haciendo observación no participante. Por lo tanto, lo que hacemos es ver qué es lo que ocurre y dar seguimiento a los hechos en ese momento. Las observaciones han tenido un carácter cuantitativo descriptivo y han seguido esta metodología, como digo yo, de observación no participante. El objetivo ha sido evaluar si el ejercicio del derecho de reunión se permite o no se permite, si se asegura o no se asegura. Partamos de la base, lo que yo he dicho anteriormente, la idea es que el Estado debe asegurar el ejercicio de estos derechos, debe garantizar el ejercicio de estos derechos, y hasta dónde se cumplen los estándares internacionales por parte de las fuerzas policiales cuando se realiza control de este tipo de manifestaciones. Para ello, el Instituto ha desarrollado pautas, es decir, esta no es una observación en donde cada observador observa lo que le parece del caso y de la manera en que le parece del caso. El Instituto trabaja con pautas que están definidas anteriormente y que están aprobadas por la dirección y sometidas al escrutinio del Consejo del Instituto, y sobre esas pautas es que se realizan las observaciones. Para este periodo se han desarrollado al profeso algunas pautas y la idea era registrar el actuar de las fuerzas de carabineros durante las manifestaciones, y se atendió particularmente a 4 aspectos. Primero, observación de las personas que eran detenidas. Segundo, si existían irregularidades o no en el ejercicio de la función policial, como por ejemplo si cuando se ejercía la fuerza por parte de las policías, esta se ejercía en forma gradual o no, si esta se ejercía de manera focalizada o no, por ejemplo, cuando el chorro del carro lanzaagua se utilizaba, se dirigía hacia el cuerpo de las y los manifestantes o no, en el caso de los gases lacrimógenos estos eran utilizados en forma indiscriminada o en forma masiva. Si en caso de hacerse utilización de armas no letales, estas eran bien direccionadas. Hay normas dentro incluso de los protocolos de carabineros que señalan orientaciones, no solo orientaciones, normas específicas de carácter interno respecto a distancia, respecto a parte del cuerpo donde se puede utilizar, etcétera, etcétera. Sobre la utilización de otro tipo de proyectiles y sobre las personas heridas. En tercer lugar, la observación del Instituto estuvo dirigida a examinar el tratamiento respecto a algunos grupos particulares, como por ejemplo periodistas, grupos que prestan primeros auxilios y defensores de derechos humanos. Y en cuarto lugar, la observación del Instituto estuvo dirigida a identificar
cuál era la actitud de las fuerzas policiales respecto a los propios observadores del instituto. La experiencia ha demostrado, y yo creo que esto es ampliamente conocido, de que hasta el momento, y no me voy a detener en ello, pero sí me parece del caso mencionarlo, que respecto de todos estos ámbitos se registró más de alguna, en distintos casos, problemas que el Instituto ha ido reportando y que ha dado a conocer públicamente, respecto de periodistas, respecto de observadores de derechos humanos, respecto de grupos de primer auxilio, respecto de funcionarios del Instituto, por ejemplo, para qué decir respecto de los propios manifestantes. Acá en Valparaíso hemos tenido casos bastante conocidos, incluso en los últimos días. El último caso que se ha conocido más públicamente es el de Matías Orellana Recabarren, que producto del impacto de una bomba lacrimógena resultó con estallido de un ojo y con serias lesiones en el cráneo, que afortunadamente están avanzando en su recuperación, y caso en el cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Valparaíso presentó una querella por apremios ilegítimos causando lesiones graves gravísimas. Entonces, hay muchos casos que se podrían citar, pero lo menciono porque ha sido el que más nos ha impactado últimamente. Bueno, en relación a estos 4 puntos que yo mencionaba, al 30 de noviembre, es la estadística que alcanzamos a tener disponible, dada la premura de la invitación, probablemente con una semana más de plazo podríamos actualizar estas estadísticas sin problema. Y considerando lo que es la observación realizada en todo Chile a esa fecha, el Instituto contabilizaba 226 manifestaciones observadas, y la mayoría de ellas ocurridas en la región metropolitana. Una primera cuestión que el Instituto pudo constatar es que las manifestaciones, al realizarse, no teniendo una cantidad importante de ellas un permiso previo, no fueron dispersadas de inmediato por las fuerzas policiales, lo que sin duda que constituye una cuestión que había que señalar en el marco de esta observación. Que de las 226 observaciones realizada al 30 de noviembre por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hubo una cantidad importante, no tengo el detalle exactamente ni la proporción de cuántas de estas 226, pero hubo una cantidad importante que no contaba con una autorización previa. Y sin embargo, no fue impedida su realización por parte de las fuerzas especiales. Entonces, esa es una constatación que el Instituto realiza. En segundo lugar, las observaciones se constataron que en un 56%, es decir, más de la mitad de estas 226 manifestaciones, Carabineros usó agentes químicos de modo masivo e indiscriminado. En un 38% se utilizó la fuerza de manera excesiva y sin focalizarla en personas que estuviesen realizando alteraciones al orden público. Y prácticamente en un 30%, un tercio casi de todas estas 226 manifestaciones, se registró el uso del chorro del carro lanzaagua directamente al cuerpo de las personas que se estaban manifestando. Esto ha sido señalado por el Instituto desde hace ya bastante tiempo. El 4 de noviembre el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos habló de violaciones graves y múltiples que se estaban registrando en el país, y tenían que ver precisamente con esto que el Instituto ha calificado como uso excesivo de la fuerza. El grave problema de esto es que estos agentes, cuando se utilizan y cuando se realiza uso indiscriminado o masivo y excesivo de la fuerza, resultan afectadas personas que participan en las manifestaciones, personas que no participan en las manifestaciones, gente que, por ejemplo, tiene su puesto de venta en la calle, gente que, niños, niñas, qué sé yo, adultos de la tercera edad que no estuvieran participando, en fin. En reiteradas ocasiones se constató también que efectivos policiales realizaron actuaciones contrarias a sus propios protocolos. Entre estas, el Instituto destaca las siguientes. Primero, detenciones arbitrarias de personas que se estaban manifestando de manera pacífica. Segundo, dispersión sin motivo de los manifestantes.
Tercero, uso abusivo de sustancias lacrimógenas, como dije, en presencia de personas mayores, niños y niñas y adolescentes. La Comisión de Derechos Humanos del Senado nos invitó hace un par de semanas y nos ha invitado también para mañana a una sesión en donde precisamente se está tratando el tema de la composición de tanto de gases que se incorporan en el agua que utiliza el guanaco como de otras sustancias lacrimógenas. También se registró disparos de carabina lanzagases en dirección al cuerpo de los manifestantes. Asimismo, se pudo constatar disparos de perdigones y balines de goma en dirección al cuerpo, cuello y rostro de manifestantes. Acabo de dar ejemplo de un caso de esto. Falta de gradualidad, la propia gradualidad que establecen los protocolos de carabineros y en el aviso y avisos previos en el uso de la fuerza. Falta de focalización, como yo señalaba antes, del uso de la fuerza. Esto específicamente quiere decir hacer uso de la fuerza en las personas que están alterando el orden público o atentando contra propiedad pública o privada. Aquí lo que se ha constatado al instituto es que ha habido uso de la fuerza contra el que estaba adelante, independientemente de cuál fuera su conducta. Dirección del chorro del carro lanzagua directamente contra los manifestantes, detención de profesionales de medios de comunicación, que era, como ustedes recordarán, uno de los 4 aspectos en los cuales habíamos concentrado nuestra observación, y presencia de carabineros y militares que no portan la identificación que los propios protocolos establecen. Como todos saben, especial preocupación para el INDH ha sido el uso indebido que ha existido de escopetas antidisturbios, causando un gran número de traumas oculares graves, la mayoría provocados por perdigones o balines. A la fecha de este reporte, el instituto estaba contabilizando al 30 de noviembre un total de 347 personas que tenían heridas oculares a esa fecha. Al 4 de diciembre, si no me equivoco, esa cifra había subido a 359. Y es una cifra que lamentablemente sigue subiendo, porque el caso que yo señalaba anteriormente, el de Matías Orellana, es del 1 de enero ya del año 2020. Entonces es una cifra que sigue subiendo. Hay diversos ejemplos respecto de uso de disuasivos químicos que también el instituto ha señalado como muy preocupantes. Tenemos también otros antecedentes que pueden ser mencionados respecto específicamente a la región metropolitana. Por ejemplo, detenciones de manifestantes en 16 manifestaciones, valga la redundancia, respecto a las cuales dice nuestra estadística que solo en una de estas 16 manifestaciones pudo corroborarse el uso de los principios de focalización y gradualidad en el uso de la fuerza. Asimismo, respecto al uso de armamento no letal, pero que potencialmente podría ser letal, se registró que el uso masivo e indiscriminado de gases lacrimógenos en 15 de 16 manifestaciones. En 14 de las 16 se observó el direccionamiento del chorro del vehículo lanzagua contra el cuerpo de las y los manifestantes. Siguiendo con las mismas 16 manifestaciones de la región metropolitana, el uso de carabinas lanzagases hacia el cuerpo de los manifestantes se observó en 9 manifestaciones, y en el caso de escopeta antidisturbios, su dirección al cuerpo de los manifestantes fue registrado en 14 oportunidades. Por lo tanto, tenemos, en definitiva, en esta muestra de la región metropolitana, un uso masivo o indiscriminado de gases casi en un 94% de las manifestaciones observadas. Direccionamiento del chorro del carro lanzagua al cuerpo de los manifestantes en 87% de las manifestaciones observadas. Dirección de la carabina lanzagases al cuerpo de los manifestantes
en 56% de las manifestaciones observadas, y direccionamiento de la escopeta antidisturbios al cuerpo de los manifestantes, esto es perdigones o balines, en 87% de las manifestaciones observadas. Por lo tanto, ahí hay una serie de estadísticas que en relación a lo que a cómo se está trabajando por parte de las fuerzas llamadas al resguardo y al control, pero principalmente al resguardo del ejercicio del derecho de reunión, nos parece que son absolutamente relevantes. Yo lo dejaría inicialmente por ahí, si le parece, Presidenta, a ver si es que tenemos algún intercambio al respecto. Muchas gracias, don Fernando. Ofrezco la palabra en relación a la exposición o alguna otra pregunta para don Fernando. ¿Sí? Diputado Castro. Para que pueda Gracias. Y después de la ronda de preguntas. ¿Sí? Gracias, Presidenta. Saludar a don Fernando, le agradezco, sobre todo por la rapidez en que fue invitado y su exposición. Sin duda, el trabajo del Instituto es algo importante en una democracia. Sin duda, sus datos, sus estadísticas son cosas que nos nutren para ir mejorando. Pero yo me quiero centrar específicamente en lo que estamos hoy día acá. En lo que estamos hoy día acá es en el juicio, no político, en un juicio a un intendente producto de si pueden cerrar la puerta, por favor, gracias. Producto de que si éste ha dado, en el fondo, o no ha dado las garantías para llevar a cabo el derecho a la manifestación. Y en base a eso van un poco las preguntas. Primero, usted hablaba del orden jurídico. Usted dice que en el fondo, o me da a entender que estaríamos al debe en términos jurídicos para poder hablar acerca de estas dos grandes convenciones y cómo hacer la bajada acá en Chile. En base a eso, en el fondo, el problema, y entendiendo los tres poderes por separado del Estado, lo tendríamos en el poder legislativo, por no llevar a cabo o no sacar adelante leyes que tengan que ver con las bajadas acá en Chile, por lo que entendí de acuerdo a su disertación. Después, en cuanto a lo que es esta acusación, se habla de que los manifestantes no han podido establecer su derecho a manifestación. Usted habla que en la mayoría de las marchas se ha podido llevar a cabo. ¿Perdón? Se ha podido llevar a cabo. Mi pregunta va con respecto a lo siguiente. En la mayoría de las marchas, también yo he visto, por lo menos lo que hemos visto en televisión, en muchos lados, hemos visto manifestantes que no van de forma pacífica, que van efectivamente con armas, con molotov, diversas cosas. ¿Quiénes deberían ser los que en el fondo defiendan a los manifestantes que lo quieren hacer buscando en el fondo lícitas demandas? Debería ser el ente de Carabineros. Carabineros debería defender, de hecho, un Estado debería defender a aquellos manifestantes para que se puedan expresar. Con esta premisa y entendiendo esto, de acuerdo a su estadística, usted habla de métodos cuantitativos, cualitativos, ¿cuál debería ser la proporción de carabineros que debería estar presente en una marcha con mayor número de asistentes como las que se presentan en la Plaza Italia o en la región metropolitana, donde son mayor cantidad de personas? Por otro lado, dejaría por ahí esta serie de preguntas. No sé si nos vamos a meter después al copamiento y dejaría esas preguntas. Gracias. No todavía, no preferiría ver cuáles son las preguntas de mis otros compañeros. Gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a nuestro invitado también y el reconocimiento al Instituto Nacional de Derechos Humanos primero que todo, por toda la pega que han hecho en este momento. Creo que si hay alguna institución, digamos, valorable junto a muchas otras que han aportado también en una visión mucho más democrática del ejercicio de los derechos fundamentales, son ustedes. Tengo una consulta. A propósito de la responsabilidad que le recae al intendente. El intendente señala, bueno, todos sabemos que el intendente es quien está encargado de mantener el orden público, es el representante del presidente en la región y, por cierto, está encargado de mantener el orden público. Ahora,
En función de lo que expuso el intendente digamos, en sus palabras en prensa, cuando se le ha preguntado por su responsabilidad, él señala que el diseño estratégico y táctico de todas las acciones policiales tendientes al restablecimiento del orden público son responsabilidad de las policías, de la autoridad policial. Que allí hay una autonomía por parte de las policías y que la labor que le corresponde a él es instruir el restablecimiento del orden público, que es lo que él señala que instruyó a Carabineros. Que las responsabilidades, por tanto, de las violaciones a los derechos humanos que ocurren serían de responsabilidad de la autoridad policial, no así de quien instruye a mantener el orden público. Ahora, luego el intendente también señala, a propósito de la estrategia de acopamiento, que la instrucción de él es restablecer el orden público a Carabineros y luego informa y evalúa. Y él evaluó, y cito textualmente, de forma exitosa para la convivencia de la ciudad, la estrategia de acopamiento que desarrolló Carabineros. Entonces, mi pregunta es, en el área de las responsabilidades, más bien en la dimensión jurídica y constitucional de cómo se distribuyen las responsabilidades de los diferentes órganos del Estado. Uno, la labor del intendente. ¿Hasta dónde la órbita de responsabilidades considera en nuestro ordenamiento administrativo la responsabilidad del intendente, como, digamos, autoridad política? ¿Y cómo se subordina finalmente el diseño estratégico y táctico de las policías a la autoridad civil, en este caso el intendente, quien es que finalmente instruye y luego evalúa de forma exitosa para la convivencia de la sociedad esta estrategia, digo, de acopamiento de orden público? Eso, Presidenta. Bien, diputado Castro, sí. Gracias. Para poder complementar, sí, yo le hice al principio una pregunta con respecto al marco jurídico. Específicamente usted estaba hablando del decreto 1096, ¿no es cierto? 1096. De acuerdo a eso, consideraría, 1086, perdón. De acuerdo a eso, ¿considera usted que entonces el intendente, sin tener otro marco jurídico, ha actuado dentro de lo legal? Para complementar la pregunta número 1. Y lo otro, algo que se me fue. Usted habló con datos con respecto hasta el 30 de octubre, que los tenía... 30 de noviembre, exacto, hasta el 30 de noviembre. Y el intendente asumió el 30 de octubre, efectivamente, el 30 de octubre. Y usted habla hasta el 30 de noviembre. Entonces, tenemos una totalidad de un mes de datos más o menos que podrían entrelaparse, o sea, sobreponerse, tengo entendido. En oficio, porque entiendo que no lo puede hacer quizás ahora, ¿podría entregarnos específicamente porque aquí estamos hablando desde que asumió el intendente, estamos jugando un intendente, entonces ¿podría hacernos llegar específicamente los datos de ese mes y en adelante, por favor? Eso es, gracias. Muy bien, ofrezco la palabra. ¿No? A ver, primero sumarme al agradecimiento de su presencia acá y con la rigurosidad, ¿no es cierto?, que lo ha hecho permanentemente el instituto. A mí me gustaría que nos pudiera hacer llegar estas pautas, si fuera posible. Yo creo que es interesante las 4 unidades de medición de estas pautas y estas 16 manifestaciones en la región metropolitana. Y cómo, porque lo que usted plantea es que de esas 16, solo una de esas manifestaciones, ustedes plantean que hubo cierto grado que no hubo complicaciones desde el punto de vista de las observaciones que ustedes realizaron. Eso pude entender, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes podrían definir? ¿Cómo ustedes podrían definir cuáles fueron esos cambios desde el punto de vista del procedimiento y de lo que ocurrió en diferenciación a las otras 15, si fuera posible realizarlo? Lo del copamiento, que yo creo que es una de las cosas que más nos complican, es
si usted ha visto en el procedimiento en el instituto, en algunas otras ocasiones a lo largo del país, este tipo de procedimiento. Además, si existe, ustedes conocen, ¿no es cierto?, procedimientos de este tipo en algún otro país del mundo que ocurra, ¿no es cierto?, con civiles. ¿Y cuáles deberían ser de alguna manera las características de esto si esto ocurriera? Entendiendo que además no se condice, ¿no es cierto?, con los tratados internacionales que usted nos hizo extenso relato en la primera parte. Entonces, si usted conoce en algunos otros países si se ocupa este tipo de metodología. Ofrezco la palabra, ¿no? Don Fernando. Ahí sí. Gracias, Presidenta. Vamos a tratar de dar alguna respuesta a lo que se ha planteado. Primero, respecto tanto a lo que... Perdón, diputado, ¿su apellido? Castro, diputado. Tanto a lo que planteó el diputado Castro como lo que usted misma señalaba, Presidenta. Hay 3 solicitudes entonces de las cuales tomo nota para poder hacer llegar los datos, tanto de lo que ha pasado en noviembre y diciembre, que entiendo lo que nos está solicitando el diputado Castro, es decir, el registro actualizado, respecto de las pautas que plantea usted, Presidenta, y otros datos de las otras manifestaciones, de las otras 16 manifestaciones. Perfecto, entonces tomo nota de eso porque es información que habría que hacer llegar. Diputado Castro, ¿tiene alguna observación? Sí, una observación específicamente. Nosotros aquí, y no me quiero desviar, nosotros aquí en el fondo, que hablemos de las fechas desde que está este intendente en adelante. Ojalá pueda hacer llegarlas todas, por supuesto, pero sí parcializadas, porque, claro, o sea, de las 16, ¿cuántas han estado específicamente desde que asumió el intendente Guevara y todos los datos desde que asumió el intendente Guevara? Porque aquí lo que estamos haciendo es jugar al intendente Guevara, independiente que mande los datos hacia atrás, no hay ningún problema, pero sí, por favor, parcializada desde la fecha en el fondo, desde que asumió. Eso, gracias. Es que yo creo interesante pedir completo, porque uno puede comparar. Uno puede comparar cuál es la actuación de uno y otro. Entonces, como estamos juzgando a uno, bueno, también podríamos nosotros saber cuál fue la rutina, cuál fue las decisiones que se tomaron en su minuto. Por eso la idea es tener el bloque completo de las 16. Sí, gracias. Es que si es así, entonces efectivamente podríamos, ojalá, pedirle cómo han sido en general las manifestaciones hacia atrás. No sé, miércoles 25 de mayo, rego y marcha no autorizada de estudiantes, Carabineros debe mantener el orden público y él se niega a que se realice una marcha. Entonces, podríamos ir un poco más atrás y ver desde el año 2014, 2015, me entiendo, ¿no? Porque claro, no, o sea, hay que jugarnos a todo en base, en en general, a cómo han sido las manifestaciones en Chile. Entendiendo lo que usted plantea, pero estamos en lo que tiene que ver con la crisis, ¿no es cierto? Estamos entendiendo en el contexto de la crisis. Eso es. Sí, diputado Castro. Presidenta, nosotros aquí estamos juzgando a un intendente por no dar unas garantías con respecto a las manifestaciones. No estamos juzgando a un intendente por una crisis. No. Estamos juzgando a un intendente si ha dado o no las garantías de poder manifestarse. Eso es. Se ha dado o no las garantías de poder manifestarse en un contexto de crisis, de la crisis que hoy día estamos viviendo. No es cualquiera. Esa es la diferencia. Entonces, entonces la idea es poder tener las 16, como yo lo he planteado y como usted lo ha planteado, diferenciando por fecha. Eso. Bueno, gracias, Presidenta. Yo tomo nota de las solicitudes y voy a transmitirlas. Ignoro si es que la información está organizada de la manera en que se está solicitando. Si está organizada y además le corresponde a la dirección del instituto, que es a quien yo voy a transmitir estas solicitudes, poder satisfacerla. Ignoro si está organizada en esos términos o no, pero me imagino que, es decir, la actitud del instituto es siempre proveer la información que tiene disponible. Así es que tomo nota, voy a transmitirlo y ahí habrá que ver entonces cómo está organizada la información.
para efectos de poder remitirla. A ver, partiendo de lo que decía el diputado Castro, inicialmente señalaba que respecto si es que habría una deuda de parte del poder legislativo. Bueno, hay un poder colegislador en Chile, por lo tanto, aquí, en definitiva, lo que constata el instituto es que pese a haberse recomendado en diversas oportunidades y de manera reiterada la necesidad de actualizar la legislación en la materia, esto no se ha hecho. Lo que corresponde, por lo tanto, es que el poder colegislador pueda asumir esta responsabilidad y en algún momento poder también impulsar una legislación que modernice, que actualice de acuerdo a lo que son los estándares internacionales que también en esta materia han ido evolucionando. Yo cité jurisprudencia, que es posterior a al decreto 1086, en fin, entonces creo que son todos antecedentes que podrían, los informes de los relatores especiales, son todos antecedentes que evidentemente deberían tomarse en cuenta en esta actualización de la legislación. Por lo tanto, ahí no hay, si es que se plantea así, una imputación al Congreso en particular, ¿no? Lo que hace el Instituto es señalar aspectos en los cuales los derechos no están garantizándose de acuerdo a los estándares internacionales y entonces hace recomendaciones a los poderes del Estado. Esas son las facultades que tiene el Instituto de acuerdo a la Ley 20.405 y en ese ámbito se mueve. Si el Instituto se saliera de ese ámbito, estaría actuando más allá de lo que son sus facultades. Y cuando esto no se va cumpliendo, lo va reiterando en el tiempo. De hecho, si alguien se da el trabajo de revisar lo que han sido los distintos informes, va a ver que hay recomendaciones que se repiten, informe tras informe, porque no se van cumpliendo en el tiempo. Entonces, eso en relación al tema del marco jurídico. Luego, yo creo que es importante entender para poder tener claridad de qué es lo que le corresponde al Instituto en este debate, saber exactamente cuál es tener claridad respecto de cuál es su marco, sus objetivos. Y los objetivos del Instituto son realizar sus actuaciones para verificar que en Chile se respeten los derechos que están establecidos en todo tipo de normas internacionales y nacionales a efectos de determinar si el Estado está haciendo lo que corresponde para respetarla, es decir, no violarla, y para garantizarla, es decir, organizarse en función de que su ejercicio pueda ser posible. El Instituto no es un organismo y esto es una cuestión que no tiene que ver única y exclusivamente con el Instituto, sino que tiene que ver con cómo está organizado los sistemas de protección internacionales y nacionales de derechos humanos que funcionan coordinadamente con los sistemas internacionales. El Instituto no recomienda aspectos técnicos que sean muy específicos en una materia, sino que lo que le pide al Estado es que el Estado organice su actuación, sus parámetros, sus definiciones en términos tales que satisfaga los estándares internacionales. Aquí es lo que voy. Usted preguntaba, diputado, ¿cuál debería ser la proporción de carabineros en la región metropolitana o en la Plaza Italia? El Instituto no tiene una opinión porque no le corresponde tener una opinión específica sobre esa materia. Para que le correspondiera, probablemente habría que modificar la Ley 20.405 y entregarle otras facultades y probablemente entregarle también otra composición, de tal manera que, por ejemplo, pudiera tener expertos en policía, que incluso pudieran hacer una aplicación en materia policial de parámetros comparados, que era algo que se mencionaba anteriormente. Lo que sí le parece al Instituto es que hay criterios, que son los que yo he mencionado anteriormente, que deben observarse. Entre ellos yo señalé el criterio de necesidad, el criterio de legalidad, el criterio de proporcionalidad. Y en ese sentido es que el Estado debe actuar, y esto es lo que le ha comunicado anteriormente el Instituto, pero no solo se lo ha comunicado el Instituto, sino que esto viene señalado desde antes incluso de la existencia del Instituto por lo que son estos estándares internacionales. El Estado de Chile es parte, a lo menos, del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y del Sistema Universal. Y ahí están presentes estos criterios. En el Sistema Universal de Protección sí existen, por ejemplo, comisiones especiales
en materia de policía. Por eso es que, por ejemplo, también en el sistema universal existen instrumentos internacionales que apuntan a regular el ejercicio de la fuerza por parte de los funcionarios públicos encargados de velar por el cumplimiento de la ley. Asimismo, existe un instrumento internacional en el ámbito de las Naciones Unidas que entrega orientaciones técnicas de carácter específico para la utilización de la fuerza y de armas de fuego, etcétera. Entonces, ahí están algunos de esos estándares y desde hace ya mucho tiempo. Estas normas que yo estoy citando son bastante más antiguas que la existencia del instituto. Por lo tanto, lo que plantea el instituto a estos efectos es que la forma en que debe organizar la función policial el Estado debe permitir y garantizar que el derecho a reunión pueda ejercerse. Respecto a la actuación del intendente, este es otro aspecto interesante. No le corresponde al instituto en particular señalar si el intendente ha cometido una ilegalidad en relación a esta legislación. Lo que le corresponde al instituto es señalar si la actuación que está observando de parte del Estado en su conjunto, entiéndase Poder Ejecutivo, del cual forma parte el intendente, también las policías, en fin, están cumpliendo con los estándares internacionales de derechos humanos para efectos de garantizar el ejercicio del derecho a reunión. Y respecto de eso es de lo que se pronuncia el instituto. Por ejemplo, cuando el instituto determina que puede existir una situación que viole la ley, lo que hace entonces es una denuncia para que sean los órganos competentes. Por ejemplo, si es en materia criminal, nosotros hacemos una denuncia, en caso de que conozcamos de la ocurrencia de un delito o de un posible delito, el instituto hace una denuncia para que la investigue el Ministerio Público y sean los tribunales de justicia, en definitiva, quienes determinen si se ha cometido una transgresión legal o no se ha cometido una transgresión legal específica. Entonces, yo lo quiero señalar porque me parece en ese sentido que el pronunciamiento del instituto va un poco antes, y es que la regulación legal no cumple con los estándares. Entonces, y eso es lo que le corresponde decir al instituto. Entonces, este marco jurídico que se está utilizando por la autoridad administrativa, ¿cumple con los estándares o no cumple con los estándares? Lo ha dicho el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho el relator especial de Naciones Unidas, lo ha dicho el instituto. Este marco jurídico no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos para garantizar el ejercicio del derecho de reunión pacífica. Sobre el punto, entonces, entiendo que ustedes sí se podrían manifestar o podrían querellarse o hacer una denuncia en el caso de que el Estado de Chile no permita la agrupación o la manifestación de personas, tengo entendido. O sea, sí podrían llegar hasta ese punto. Si me responde, podemos seguir. ¿Sí? Gracias. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene una legislación bastante que regula claramente el tipo de acciones judiciales que puede presentar. Y en este caso, evidentemente que si hay alguna situación que sea derivada del impedimento del ejercicio de reunión o del mal uso de la facultad de ejercicio de la fuerza por parte de las policías, que derive en algún delito de los que tiene permitidos el instituto, sí podríamos querellarnos, porque eso está regulado. Está regulado la ley. Y de haber alguno de haberse cometido algún delito o un posible delito de los que no están establecidos directamente en la ley, lo que hace el instituto en ese caso es someterlo a la aprobación del Consejo del Instituto para que el Consejo determine si es que se realiza una acción legal tipo querella. Distinto es que el instituto pueda denunciar, y en ese sentido, en el marco general que regula a los funcionarios públicos, que los funcionarios del instituto tenemos la calidad, si cualquier funcionario del instituto conoce de la comisión de algún hecho que revista o pueda revestir caracteres de delito, tiene la obligación de denunciarlo, pero no necesariamente querellarse. Entonces, y frente a esto, y vuelvo un poco al contexto y a lo que nos reúne acá,
el instituto se ha querellado, se ha manifestado frente a la no posibilidad de agrupación por parte de los manifestantes o cualquiera sea? Insisto, en la medida en que ésta pueda haber derivado en alguno de los delitos que tiene previsto en su ley 20.405, ley constitutiva del instituto, que le facultan para querellarse. O sea, si ha habido situaciones por uso excesivo de la fuerza, reitero, que por ejemplo hayan devenido en hechos de tortura, sí, el instituto se ha querellado. Pero no por derecho a manifestarse. Claro, no el derecho a reunión. No han habido nada con respecto al derecho a reunión. Lo que pasa es que en ese sentido tendría que haber un delito de impedir, relacionado con derecho a reunión, tendría que estar tipificado un delito en función de derecho a reunión, y eso tendría que estar permitido dentro de la ley que le faculta al instituto ejercer acciones judiciales por ciertos delitos. El instituto no se puede querellar por cualquier delito. Hay el artículo 3º de la ley 20.405 dice este y este otro, ¿ah? Y son tortura, son otros delitos que están relacionados con tortura como apremios ilegítimos, qué sé yo, delitos relacionados con trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, genocidio, desaparición forzada. Es una lista bastante acotada. Y usted dada la experiencia, ¿no es cierto?, en el contexto que hemos vivido en estos últimos meses, ¿encuentra que deberíamos tener una modificación a la ley, poder ampliar? Deberíamos, o a lo mejor fuera parte de las recomendaciones que el propio instituto pudiera entregarle al Ejecutivo, dado que además nosotros por ley, ¿no es cierto?, constitucionalmente no podemos incorporar más funciones, sino es a partir del planteamiento que nos puede hacer a través de un proyecto de ley el Ejecutivo. Bueno, eso, Presidenta, es una materia que respecto de la cual tiene que pronunciarse el Consejo. Las recomendaciones que hace el Instituto son aprobadas por el Consejo del Instituto y en este sentido al Instituto esta crisis social y política le ha sorprendido de la misma manera que a todos los organismos públicos, ha sometido a tensiones de carácter administrativo, de carácter jurídico, lo que es nuestra institución, y en ese sentido probablemente en algún momento el Instituto va a plantear recomendaciones en esa materia. Me parece. Muy bien. Para que pueda seguir respondiendo. Ya. El diputado Ibáñez planteaba en relación a lo que es la responsabilidad me parece que lo resumía usted, diputado, en la última pregunta, es hasta dónde es responsable el intendente y cómo las policías se subordinan. Lo que hace el instituto en esta materia es señalar responsabilidad internacional del Estado. Eso es lo que, de acuerdo al Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se puede señalar. A partir de la constatación de que se han violado derechos humanos o que no se han garantizado derechos humanos, lo que hace el Instituto es señalar que, en este sentido, el Estado debería actuar de tal o cual manera a efectos de garantizar estos derechos. Esto no tiene que ver con eludir la pregunta, tiene que ver con la explicación de cómo funciona el instituto. Y es la misma manera en que funcionan las instituciones nacionales de derechos humanos en los demás países, en donde estas instituciones, valga la redundancia, funcionan de conformidad con lo que son los procedimientos internacionales de derechos humanos. El instituto no es un tribunal, ni de carácter administrativo, ni de ningún otro carácter. El instituto es una organización de derechos humanos. Entonces, en este sentido, insisto, determinar hasta dónde es responsable el intendente, lo que puede hacer el instituto eventualmente es un estudio de la legislación que regula el funcionamiento de las intendencias, un poco, y ver, por ejemplo, cómo lo ha hecho con la legislación que regula el derecho de reunión, y señalar si ésta está de acuerdo a lo que son los parámetros internacionales de derechos humanos o no. En este sentido, y además usted lo planteaba en relación a cómo las policías se subordinan a esto.
puede ser que el instituto, a partir de los hechos que se han registrado en el último tiempo y de los hechos que le ha tocado verificar y de los informes que ha entregado, precisamente tenga que abordar un estudio de este tipo que pueda dar respuesta a si este marco jurídico con el cual está funcionando el intendente es un marco jurídico que le permite que las policías estén subordinadas a él o no, o si el marco jurídico con el cual está funcionando Carabinero establece fehacientemente que esta subordinación respecto del intendente o no. Probablemente ahí el instituto pudiera pronunciarse en términos de estándares respecto a cómo está organizado esto. Pero aquí hay una cuestión que es importante tener presente y que esto está muy claro en todo lo que es la Organización Internacional de los Derechos Humanos. La Carta Universal de Derechos Humanos, compuesta por la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el caso nuestro complementado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nuestro marco fundamental, lo que señalan es que los estados pueden organizarse de la forma que estimen conveniente. ¿Qué es lo que le pide el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos y los sistemas nacionales de protección de derechos humanos? Que la forma en que se organicen cumpla con estos estándares. Pero cómo se organizan, es decir, quién está subordinado a quién, cómo está subordinado, cómo se hace efectiva esa subordinación, es una cuestión que políticamente tiene que definir cada estado. Y en ese sentido es que también, si no se cumplen los parámetros internacionales, es que se hace presente al Estado por la responsabilidad internacional que está adquirido cuando ha suscrito instrumentos internacionales. Ese es el marco de responsabilidad internacional. Por último, iría a la pregunta que usted hacía, Presidenta. Yo al menos en lo personal no tengo noticias de que hayan existido otras operaciones de despliegue en este periodo de crisis social y política que hayan tenido el carácter de copamiento que ha ocurrido en la Plaza Italia. No digo que no hayan ocurrido, digo que yo no tengo esa noticia. Y por lo tanto no tenemos un elemento de comparación, al menos yo no tengo un elemento de comparación como para decir, mire, esto funcionó bien en un lugar determinado y acá funcionó mal, y entonces por lo tanto habría que darse al trabajo de ver qué es lo que fue distinto en un lado y otro para señalar que en una parte funcionó bien y en otra no funcionó bien. Asimismo, no tengo noticia y esta es información que podríamos entregar precisamente si es que estuviera disponible a la comisión, para saber si es que este tipo de ejercicios de despliegue policial se practican en otras partes del mundo y cómo es su resultado en relación a el respeto y garantía del derecho de reunión y de la libertad de expresión, que en definitiva es lo que interesa que se pueda garantizar. Por tanto, su idoneidad para garantizar esto es una cuestión que el instituto, al menos, lo que hace es registrar cuáles son las consecuencias en términos de sus facultades que se producen no solamente a partir de un ejercicio de copamiento, sino de cualquier otro ejercicio de despliegue policial en cualquier manifestación en el país. Diputado Ibáñez. Gracias, Presidenta. Respecto del punto sobre la responsabilidad del intendente, claro, no me refiero a si es que, digamos, nos pronunciemos sobre si es que es responsable o no es responsable de las consecuencias. Más bien la pregunta iba dirigida al marco jurídico actual y constitucional, cuando se establece que el intendente tiene determinada, no responsabilidad, tiene determinada atribución, facultad, pero al mismo tiempo señala que la autonomía de la autoridad policial es precisamente, digamos, autoconstruir una estrategia y táctica, que es esta estrategia de copamiento. Por tanto, ¿cómo dialogan esos dos ámbitos? En materia jurídica, digamos. Si es que existe ahí, en función de lo que usted planteaba, una evaluación jurídica respecto del marco. Eso es como la pregunta hacia dónde iba dirigida.
Y respecto de la estrategia de acopamiento en otros lugares del mundo, ¿cómo podríamos, digamos, avanzar en esa línea, a juicio del INDH? Yo quiero saber si usted tiene conocimiento acerca, como ustedes manejan, qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, de los protocolos de carabineros, etcétera. Si ustedes tienen algún conocimiento de que existiera este protocolo al interior de Carabineros, o esta estrategia o esta fórmula de copamiento. Me parece, por lo menos yo tampoco tengo ningún conocimiento en relación, nunca lo había escuchado antes, quizás más bien en prácticas de guerra, y no en este tipo de situaciones. Entonces, si usted conoce desde Carabineros, ¿no es cierto?, en sus protocolos y todo, que si esto está dentro de lo que ellos tienen a lo menos en sus manuales o en sus formas de actuar, a lo mejor no se ocupa rutinariamente, pero sí existen o no. Sí, gracias, Presidenta. Respecto del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la estrategia de acopamiento, que señala que es ilegal, inconvencional. Si es que podría pronunciarse al respecto de eso, y si es que el INDH tiene al menos una evaluación sobre ese pronunciamiento, que es un órgano que en definitiva está contemplado dentro de su marco, digamos, de actuación también. Sí, solamente para que quede dentro del acto. Como le dije yo, Presidenta, en la segunda parte, capítulo acusatorio, el capítulo único es con respecto a la infracción de la Constitución específica en relación a la vulneración de la libertad de expresión y derecho de reunión y el principio de legalidad. Eso es lo que estamos juzgando nosotros. Y efectivamente, como usted lo dice, para no desacreditar, pero sí el título de esta acusación es ese. Lo que sí, obviamente, se hace alusión al contexto en que estamos hoy en día, eso sin ningún problema, pero solamente para que quede en el acta. Y otra cosa también es que dentro de toda la acusación se habla del ejercicio de copamiento como forma preventiva, y en ningún caso en un contexto de guerra, como lo planteó usted. Solamente para que quede en el acto. Entiendo que usted quizás por el desconocimiento lo dice, pero dentro de la acusación se habla siempre de copamiento para forma preventiva. Último dato que quiero dar también. Según entiendo, esta estrategia de copamiento no se ha ocupado ni es la primera vez que se ocupa acá en Chile. Se ocupa para grandes manifestaciones, Lollapalooza, qué sé yo, cuando hay grandes partidos de fútbol, y así lo han dicho también en otras ocasiones otros intendentes, que después los vamos a citar con los invitados. Muchas gracias. Yo solo decir que no, es que yo lo que quise decir es que no dije que era preventivo o no, dije solamente planteé el concepto y decir que yo solo lo conocía, más bien en prácticas de guerra y no en prácticas de este tipo, solo eso. Tiene la palabra. A ver, yo creo que respecto a la evaluación jurídica, respecto del marco, habrían dos marcos aquí, por lo menos. Yo señalé claramente cuál era la evaluación jurídica del Instituto respecto al marco jurídico del derecho a reunión, y también dije que creo que para poder dar una respuesta habría que hacer un estudio respecto, que yo no lo tengo disponible en este momento, al menos, respecto a facultades de la Intendencia en relación con policía. Creo que esa es una cuestión que el Instituto podría informar a la comisión. Yo voy a transmitir el interés a partir de la pregunta para que la comisión pueda tenerlo como insumo en su trabajo. Respecto a lo que plantea usted, Presidenta, yo no quisiera equivocarme en esto. Hay varios protocolos de carabineros. Yo no tengo claridad que el copamiento como una estrategia específica esté contemplado o no esté contemplado. Por lo tanto, también creo que podríamos informar eso específicamente a la comisión para no incurrir en el riesgo de equivocarnos. Ahora bien, los protocolos en general lo que hacen es regular
aspectos relacionados con particularmente uso de la fuerza. Por lo tanto, en la medida en que esto se considere de esa manera, quizás puede desprenderse que esta estrategia específica de despliegue, porque el copamiento es eso, una estrategia de despliegue policial, debe cumplir con los otros estándares. Sea copamiento o no copamiento, los estándares para uso de la fuerza son los que están definidos y por lo tanto debe cumplirse con esos estándares. Entonces, es un poco como cuando me señalan, a ver, pero si me dijeran, a ver, pero o antes se planteaba esto que ha ocurrido en términos de copamiento, se ha formulado una denuncia o no se ha formulado una denuncia por el copamiento. Nosotros formulamos una denuncia si esto deviene en algunos de los delitos que están. Bueno, acá es un poco eso también, ¿no? Sea acopamiento o no sea acopamiento. El punto está en que ahí yo creo que tiene que haber ese ajuste, esa sujeción a lo que son los criterios para que esto pueda funcionar bien. Usted mencionaba, diputado Ibáñez, un pronunciamiento explícito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Me podría informar al respecto? Esto no es menor porque el instituto avanza también en lo que son sus determinaciones en función de lo que van señalando los órganos orientadores de carácter internacional. Por lo tanto, ahí hay una cuestión a la que el instituto podría atender de manera importante, porque evidentemente pareciera ser que, dependiendo de cuáles sean las características que tenga una estrategia de copamiento, podría eventualmente limitar o impedir incluso el ejercicio del derecho a reunión. Es decir, insisto, depende. El ejercicio del derecho a reunión requiere de ciertas condiciones. Requiere que el ejercicio de reunión pacífica, requiere que se pueda efectuar en un ámbito en donde la gente se pueda expresar. Requiere que la disposición policial sea una disposición, y eso sí lo establecen los informes y los estándares anteriores, sea una disposición de proteger el ejercicio de ese derecho, no de limitarlo ni de impedirlo. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que si la Comisión Interamericana ha avanzado algo en esta materia, es un pronunciamiento que el Instituto va a considerar sin duda para poder a su vez tener una determinación más específica. Sí, bueno, el 29 de diciembre la Comisión Interamericana señala... Sí, se expresa su preocupación por la continuidad de los hechos de violencia y uso desproporcionado a la fuerza por parte de Carabineros de Chile en el contexto de las protestas sociales en Chile las últimas semanas. Por último, la CIDH recuerda al Estado de Chile que la protesta social es un derecho humano protegido por el sistema interamericano y que medidas que pretendan impedir o limitar gravemente su ejercicio, como el, comillas, copamiento de espacios públicos dispuesto por la Intendencia de la Región Metropolitana, son inconvencionales. Eso. Creo que está un poco en la línea que acabo de señalar, porque evidentemente que si el despliegue, no voy a hacer referencia a un nombre específico, el despliegue, cualquiera que sea, con más o menos personal policial, es en función de asegurar la posibilidad del ejercicio del derecho a reunión y de la libertad de expresión en el contexto de ese derecho a reunión, yo creo que estamos dentro de los límites de la Convención. Si no es así, por uso excesivo de la fuerza, por uso indiscriminado de armas no letales, por la razón que sea, yo creo que hay un tema de actitud también en ese sentido que claramente puede considerarse y que yo creo que es ahí donde está lo que hay que determinar que ha existido en uno u otro sentido. La Comisión parte el pronunciamiento que usted leía, diputado, expresando su preocupación porque han seguido ocurriendo hechos de uso excesivo de la fuerza y que en este sentido el copamiento, como sea, dice la Comisión, esto no lo dice el Instituto, dice la Comisión, según estoy entendiendo lo que usted acaba de leer, que el copamiento no habría funcionado en términos de garantizar el ejercicio, sino que más bien, en sentido contrario, está diciendo la Comisión. Por lo tanto, en definitiva es eso, o sea, el Estado realiza las acciones administrativas, políticas y jurídicas para garantizar el ejercicio de los derechos y respetarlo o no. Y sobre eso es lo que se pronuncia el Instituto. Sería bueno
Sería bueno, diputado Ibáñez, que pudiéramos incorporar lo que ha planteado, ¿no es cierto?, para poder que lo tengan en las carpetas de los diputados. Muy bien. Sí. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Muy bien. Agradecerle nuevamente, don Fernando, su asistencia, además porque fue tan rápido el que pudiéramos pedir, ¿no es cierto?, que el instituto viniera a la comisión. Y bueno, hay varias materias en las cuales nosotros hemos pedido, ¿no es cierto?, que ustedes se puedan o pronunciar o entregar información a la comisión. Muy bien, por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión. Sin embargo, antes de eso, secretario, ¿usted tiene alguna información para entregar para los próximos invitados? Nos ha hecho llegar, muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, don Fernando. Nos ha hecho llegar don José Miguel Castro un listado de propuestas de invitados que está separado en 3 secciones. Primero, un listado de 8 abogados constitucionalistas, un listado de 6 instituciones, entre ellos, no instituciones, sino que más bien personas vinculadas a instituciones, como Carabineros de Chile, Subsecretaría del Interior, Municipalidad de Providencia, así es, Municipalidad de Santiago, la expresidenta, la señora Michelle Bachelet, y el jefe de zona metropolitana, general inspector Mauricio Ramírez, perdón. Y finalmente, señora presidenta, un grupo de representantes de la sociedad civil, básicamente, entiendo yo, me corregirá el señor Castro, son personas, vecinos del sector donde se han desarrollado los hechos. En los mismos términos, y a eso se debió mi salida de la sala, me llamó el abogado constitucionalista, señor Cristian Viera, que lo había contactado yo en la mañana temprano, y me confirma que viene mañana a partir de las 11 de la mañana a esta sesión. Vamos a ver entonces los teléfonos de los... Teléfonos y correo electrónico. ¿Sí? Sí. Entonces, para poder ubicarlos también, para que el día jueves puedan venir a la comisión. Muy bien, muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.